El ciclismo mundial lo coronó como el rey de la montaña, el mejor escalador de todos los tiempos. Marco Pantani, un hombre grabado a fuego en las cumbres más legendarias, pero tras la gloria acechaba una batalla silenciosa, una pendiente más empinada que el Galibier. Esta es la historia de un talento único que conquistó el cielo a golpe de pedal y rabia, y de un descenso implacable marcado por la fragilidad humana. ¿Cómo se derrumba un mito? ¿Qué fuerzas oscuras pueden devorar a un ídolo? Prepárense para descubrir la verdad detrás del pirata, una historia de leyenda y tragedia que los atrapará desde el primer segundo. En la soleada Cesena, a orillas del Adriático, la bicicleta no era solo un medio de transporte, sino una parte intrínseca del paisaje y la cultura local. Para el joven Marco, la bicicleta pronto se convirtió en algo más que un juguete. Era una extensión de sí mismo, una herramienta para explorar el lugar que lo vio crecer, y sin saberlo entonces, el vehículo que lo llevaría a la gloria y la tragedia. Desde niño, Marco mostraba una energía inagotable y una competitividad feroz, cualidades que se manifestaban en cada carrera improvisada con sus amigos. Un lugar fundamental en su preparación fue el Monte Carpeña, situado cerca de Cesenatico. Pantani lo consideraba su cielo y afirmaba que, con el Carpeña me basta, para prepararse las grandes vueltas, subiendo y bajando sus diferentes rampas repetidamente, y así trabajar su resistencia y potencia en su vida. Su padre, Paolo, un fontanero con pasión por el ciclismo, fue una figura clave en sus inicios. Le inculcó la disciplina y el amor por este deporte, acompañándolo en sus primeras salidas y enseñándole los secretos de la técnica y la resistencia. Las primeras carreras a nivel amateur revelaron un talento especial para la escalada. Mientras otros corredores sufrían en las pendientes, Pantani parece encontrar una fuerza extra, una conexión especial con la montaña, que lo impulsaban hacia adelante. Se cuenta que en sus primeras victorias ya mostraba ese estilo inconfundible, atacando desde lejos agarrado abajo del manillar y dejando atrás a sus rivales con una facilidad asombrosa. Desde sus inicios, Pantani demostró una audacia poco común. No esperaba el último kilómetro para atacar. Esa valentía, a veces calificada de suicida tácticamente, era precisamente lo que enamoraba al público. Era un soplo de aire fresco en el ciclismo, a veces demasiado calculador. El apodo de El Pirata no surgió de la nada. Su característico pañuelo en la cabeza y los aros como pendientes eran una declaración de intenciones y un guiño a los navegantes de su tierra natal. Junto con su estilo de ataque sin cuartel, le valieron este sobrenombre que lo acompañaría durante toda su carrera. Era un símbolo de rebeldía, de un corredor que no se conformaba con seguir las reglas establecidas, sino que las reescribía a su manera a golpe de pedal. Su paso al profesionalismo en 1992 con el equipo Carrera Gin Tassoni fue el inicio de una nueva etapa. Aunque los primeros años estuvieron marcados por altibajos y la necesidad de aprender el oficio, su talento para la escalada era innegable. En sus primeras grandes vueltas dejó destellos de su potencial, como aquella épica escalada en el Giro de Italia de 1994, en la subida a Mortirolo, donde, a pesar de no ganar la etapa, demostró al mundo su capacidad para hacer la diferencia en la montaña. 1998 fue el año de la consagración definitiva. En el Giro de Italia, Pantani se mostró intratable en las etapas de montaña. Su ataque en la subida a Plan de Monte Campione bajo una lluvia torrencial es recordado como una de las exhibiciones de fuerza más impresionantes en la historia de la carrera rosa. Allí doblegó a sus rivales y se enfundó la maglia rosa, que defendería con uñas y dientes hasta la victoria final en Milán. Pero la ambición de Pantani no se detuvo en Italia. Semanas después, en el Tour de Francia, protagonizó una serie de actuaciones memorables que culminaron con la conquista del maillot amarillo en París. Su ataque en la etapa del Edu Alpes, donde recuperó una desventaja considerable bajo unas condiciones climáticas adversas, se convirtió en leyenda. Aquel día, Pantani no solo ganó la etapa, sino que también se ganó el corazón de millones de aficionados que veían en él a un héroe romántico, de los de antes, capaz de desafiar cualquier obstáculo. El doblete Giro Tour de 1998 fue una hazaña que pocos han logrado en la historia del ciclismo. Pantani lo consiguió con un estilo arrollador, atacando desde lejos y dejando a sus rivales sin respuesta. Era un ciclismo de otra época, basado en la fuerza bruta y la valentía, que contrastaba con el control táctico que a menudo vemos hoy en día.
Su carisma trascendía sus logros deportivos, su imagen de pirata, con el pañuelo y los pendientes, su rostro marcado por el esfuerzo y su sonrisa genuina lo conectaban de una manera especial con el público. Era un ídolo imperfecto, cercano a la gente, que transmitía pasión y entrega en cada pedalada. Las multitudes se agolpaban en las cunetas para animarlo, y su nombre resonaba en las cimas de las montañas como un grito de guerra. Se convirtió en un símbolo para una Italia que buscaba un referente. Su humildad fuera de la bicicleta contrastaba con su fiereza en competición, creando una imagen compleja y fascinante. Los niños querían ser como él, los jóvenes admiraban su coraje, y los veteranos recordaban con nostalgia a otros grandes escaladores del pasado como el gran Federico Martín Bahamontes, conocido como el Águila de Toledo. Pantani había conquistado no solo las cumbres, sino también el corazón de la afición. Aunque oficialmente no fue declarado culpable de dopaje, la expulsión se debió a razones médicas, al superar el umbral permitido. La maquinaria mediática ya lo había sentenciado. Muchos titulares lo tachaban de tramposo, pero ¿fue realmente así? Muchos expertos han señalado que los niveles de hematocrito de Pantani, apenas un 2% por encima del límite, podrían haber subido de forma natural por el esfuerzo extremo, la altitud, la deshidratación o incluso el estrés. Y no solo eso, años más tarde, el fiscal italiano Giuseppe Rinella reabrió el caso con una revelación escalofriante. Existían indicios de que la mafia había manipulado los controles para frenar a Pantani debido a grandes apuestas contra su victoria en el Giro. Esto abrió una teoría de la conspiración que sigue viva hasta hoy. ¿Fue Pantani víctima de un sabotaje? Sea como fuere, tras la Madonna di Campiglio, Pantani nunca volvió a ser el mismo. Entró en una espiral de autodestrucción, luchando contra la depresión, el aislamiento y el estigma. Pasó de ser el ídolo de un país a un paria. Y lo peor, parecía que nadie estaba dispuesto a ayudarlo de verdad. El ciclismo, el mismo mundo que lo había encumbrado, le dio la espalda en su momento más difícil. Marco no necesitaba un trato de favor especial, necesitaba ayuda, pero nadie supo ofrecérsela. Fue abandonado por todos, su equipo, las autoridades, incluso algunos medios que antes lo idolatraban. Y empezó entonces su lucha más dura, contra los fantasmas que lo perseguían día y noche. Hubo intentos de regresar. Pantani quiso volver al Tour. Intentó prepararse, hacer borrón y cuenta nueva. En 2000 y 2001 participó en carreras menores, y aunque mostró destellos de su clase, la sombra del pasado lo perseguía. En el Tour del 2000, en Mont Ventoux, llegó por delante de Armstrong. Fue su último grito de guerra. Armstrong declaró que ese día él fue el mejor, pero Marco no lo perdonó. Pensaba que el americano se había dejado vencer como un acto de caridad. Aquello le hirió profundamente. Estamos a punto de entrar en el desenlace de esta historia. Si te está conmoviendo tanto como a mí, déjanos un like para apoyar el canal. Y si quieres que sigamos explorando las vidas de otros grandes héroes del deporte que también enfrentaron sus propios demonios, déjanos un comentario. Esta historia no ha terminado y lo que viene te va a dejar sin aliento. Los últimos años de Marco Pantani fueron una montaña rusa emocional. De vez en cuando se le veía entrenando con la ilusión de volver a competir, pero la mayoría del tiempo lo pasaba solo, en hoteles, escondido del mundo, luchando contra sí mismo. Sus padres, Tonina y Paolo, fueron los únicos que nunca se rindieron. Tonina especialmente. Ha dedicado su vida a limpiar el nombre de su hijo. Las cartas que Marco escribía, llenas de tristeza y confusión, demuestran el infierno interior que estaba viviendo. El 14 de febrero de 2004, Marco Pantani fue encontrado sin vida en una habitación del Hotel Le Rousse, en Rímini. Tenía solo 34 años. La versión oficial, sobredosis de cocaína y otros medicamentos. Pero nuevamente, las preguntas surgieron. ¿Fue realmente un accidente? ¿O una consecuencia directa de la presión, la marginación y la indiferencia de un sistema que lo exprimió y luego lo desechó? El ciclismo ese día perdió a uno de sus más grandes genios. Italia a un símbolo, y el deporte a uno de esos pocos que trascienden resultados. Lo que mató a Pantani no fue una sustancia, fue la soledad, el olvido y quizá también una traición. El funeral se celebró en la iglesia de San Giacomo Apostoli,
en Cesenatico, Italia. Congregó a miles de personas. En silencio, con pañuelos amarillos y banderas con el rostro del pirata. Las montañas lloraban, sus cimas no serían iguales sin él. Desde entonces, cada curva del Carpeña, cada pedalada que lleva el alma al límite, evoca su nombre. A pesar de todo, el legado de Marco Pantani permanece imborrable. Para muchos, sigue siendo el mejor escalador de todos los tiempos. Su estilo de ataque, su agresividad, su determinación inspiraron a generaciones enteras. Ciclistas como Nairo Quintana, Alberto Contador o Egan Bernal han citado a Pantani como una de sus mayores influencias. En el corazón del tifosi sigue vivo. Se canta su nombre y se encienden bengalas con banderas ondeando en cada cima. Y cada vez son más los que se atreven a cuestionar la versión oficial. Documentales, investigaciones, libros. Todos coinciden en que el caso Pantani fue más que un escándalo deportivo. Fue el reflejo de una época, de un sistema ciego ante el sufrimiento humano. La figura del pirata no solo representa al campeón, sino al hombre que sufrió, cayó y aún así dejó una huella imposible de borrar. Marco Pantani fue ciclismo en estado puro, con sus luces y sus sombras. Fue un gladiador de la montaña, un artista del sufrimiento, un hombre que pedaleó con el corazón roto y aún así llegó a la cima. Su historia no es solo una tragedia, es también una lección de lo que nosotros, los humanos, somos capaces de hacer cuando decidimos no rendirnos. Mi deseo es que no pierdas la pasión por el ciclismo y que nos sigas haciendo soñar. Ojalá sea así.